Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este acto Parad de Paradme, en el que vamos a estar hablando de las detenciones, las experiencias. En el año en el que conmemoramos, que hace 25 años, se produjo la detención de Rosalind por este motivo. El policía que la detuvo le dijo... reconoció que la detenía porque era negra. Entonces, hoy vamos a estar conmemorando este 25 aniversario, igual que hace un par de semanas conmemorábamos también el 25 aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez. Este año estamos conmemorando todos estos hechos que nos marcan bastante. A mí me parece muy interesante que hayáis decidido venir porque es un tema que no se visibiliza lo suficiente y que nos afecta mucho a todos como sociedad. Y bueno, empezaremos con una intervención de Rosalind, después tendremos a 5 personas, 5 jóvenes activistas que nos explicarán un poco su experiencia. Cerraremos el acto con una intervención de Slim Benashur y después ya abriremos el turno de preguntas y un poquito de debate. Así que, Rosalind, cuando quieras. Primero, buenos días y muchísimas gracias por asistir a este evento. Lo que voy a hacer es un breve resumen para los que no saben o bien son demasiado jóvenes por haber existido en el año 92, pero sucedió que precisamente coincidiendo con una puente de la Constitución en el año 1992, yo y mi marido, mi hijo, fuimos a Valladolid para una reunión familiar, para celebrar el festivo del Día de la Constitución en familia. Al bajar del tren, un señor bien vestido, bien arreglado, de paisano, se acercó y me pidió mi documentación. Al observar que no pedía documentación de nadie en la estación, el andén estaba repleto de gente, me imagino motivo de festivo, el tren iba a San Sebastián. Y en principio, al observar, yo pensé que era un control por motivos del terrorismo. Estamos hablando del año 92. En este caso, al ver que solo exclusivamente me pidió a mí mi documentación, hecho que jamás había sucedido. Yo había vivido en España, en Madrid, desde el año 68 y había experienciado todos los últimos años del franquismo, la venida de la Constitución, etcétera, etcétera. Así que no era una turista, o sea, había vivido aquí. Entonces, para ser más breve, al pedir al policía por qué me estaba pidiendo mi documentación, él enseñó su identificación o su placa y me decía, o nos decía, a mí y a mi marido, que fue por razones del color de la piel. Cosa que me dejó, o sea, esta frase me dejó completamente sorprendida. Le pedimos, como sabíamos nuestros derechos, le pedimos su identificación, su número de placa, etc. Y más adelante pusimos una denuncia en Valladolid, en la comisaría de policía. Una vez en Madrid nos acudimos a un servicio de un abogado y a su vez al defensor del pueblo. Finalmente aceptó el caso el abogado y para evitar complicidad
no tenía fundamento dejarlo en la documentación con el defensor del pueblo y a su vez el caso fue desestimado por la Audiencia Nacional durante varios años. En el año mediados de, o sea, después de como 9, 10 años, nosotros, siguiendo con el abogado, lo que se había decidido era realmente llevarlo, después de haber recurrido en varias ocasiones, llevar el caso al Tribunal Constitucional. Fue desestimado después de deliberación por parte de la Tribunal Constitucional y finalmente, después de una temporada, unos meses, decidimos llevarlo a la ONU. Ahora, en este periodo, de vez en cuando, yo participaba o colaboraba con distintos profesores de distintas universidades aquí en Madrid y a través de un profesor de una universidad llegué a una organización que tiene su sede principal en Madrid que se llama Women's Link Worldwide. Entonces, a través de Women's Link, ellos estudiaron mi caso y lo llevaron a Open Society Foundation en Nueva York. Y conjuntamente y con nuestro deseo, llevaron el caso a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra de la ONU. Como muchos deben de saber, nunca se sabe si un caso así estará aceptado o no a deliberación. En nuestro caso sí fue aceptado y dictaron en mi favor. Así que ha sido realmente una pequeña ganancia. Sin embargo, eso ha sido teóricamente exitoso. Sin embargo, en la realidad, por parte del gobierno español, no se ha hecho real las deliberaciones, los requisitos de comité. No, hasta la fecha. O sea, son 25 años. Tengo muy poca esperanza de que serán satisfechos. Había 3. Uno ha sido que reciba yo una disculpa pública por parte del gobierno español. Eso no ha sido satisfecho. Otro ha sido que habría medidas puesto en marcha para que lo que me ocurrió no ocurriera. Eso ha sido parcialmente efectuado. Y el tercero fue que yo recibiría, yo y mi familia, indemnización metálica por lo que habíamos desembolsado a lo largo de desde 1992 hasta 2009. En este caso tampoco. Como ustedes saben, en otros países, saben por mi acento que soy norteamericana. Sin embargo, he vivido en España desde el año 68. He luchado en este caso como ciudadana española. Tengo doble nacionalidad y vigente mi DNI y mi pasaporte desde el año 68. Curiosamente, estaba comentando ahora y muy pocas veces me acuerdo, estaba invitada por parte de Open Society en Nueva York a participar en una mesa redonda y a la vuelta aquí en Barajas volví a Madrid a través de Ámsterdam. Fue parada por la policía y otra vez miré y fue la única persona en el terminal, fue Terminal 2 y no dije nada porque
había aprendido un poco y no quería pasar la noche en el aeropuerto, detenida, y no dije nada. Pero eso me mostró a mí que existe todavía. Como he comentado antes en la entrevista con los profesionales de la televisión, cuando me preguntaron qué solución se puede haber para este problema, y yo creo honestamente en la educación. Yo creo que tiene que haber una pequeña actividad, asignatura, etcétera, a nivel de enseñanza, a partir del, no voy a decir parvularios, pero de los pocos clases en la primaria hasta la universidad, que ya que España es multicultural, hay que cambiar. No puede ser así y después de nuestra mesa estaré abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran formular. Gracias. Bueno, pues después de la intervención de Rosalind, voy a llamar a los participantes de la mesa que vayan subiendo y vayan tomando posición mientras yo les voy presentando. Vamos a debatir sobre el perfil étnico con Shan Muhammad, que reside en Barcelona desde los 12 años, donde ha tenido una vida normal de barrio, es activista en Sos Racismo a Catalunya e, igual que Rosalind Williams, ha iniciado un procedimiento judicial para denunciar una identificación policial racista de la que fue víctima. Identificación que el agente justificó diciendo: te pido la documentación porque eres negro y punto. Después de reclamar frente al Ministerio del Interior, la Audiencia Nacional desestimó su caso y no entró siquiera a valorar ninguna de las pruebas que se presentaron, dando automáticamente por buena la versión del Gobierno y de la policía, que, como es de esperar, no reconocieron el carácter sesgado de la identificación practicada. El Tribunal Constitucional inadmitió por una supuesta falta de trascendencia constitucional el recurso de amparo frente a la sentencia de la Audiencia Nacional y ahora mismo su caso se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También va a estar con nosotros Malik Gueye. Él en Senegal trabajaba como educador en un centro social en el barrio de Piquín. Aquí combina su trabajo con el activismo en la lucha contra el racismo social e institucional. Participa en numerosas experiencias colectivas como la creación del colectivo Mantero y Latero de Madrid y también ha participado en la Asociación Sin Papeles de Madrid, en la red Apoyo Ferrocarril Clandestino y en la Villana de Vallecas. Diana Paredes Choquehuanca nació en Perú y llegó a Madrid con poco más de 4 años de edad. Ha vivido desde entonces toda su vida aquí en Madrid, ha crecido en el barrio madrileño de Lucero, es activista concienciada con el tema del racismo y la discriminación, que participa en diversos colectivos feministas y migrantes y es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. También estará Youssef Ouled. Él es periodista rifeño y activista antirracista en Sos Racismo Madrid y colabora con Es Racismo. Y Noemí Fernández Navarro. Adelante, Noemí. Ella es gitana de 30 años, estudiante de Derecho en la Universitat Autónoma de Barcelona, coordinadora del área de mediación y del Servicio de Asesoramiento Jurídico en la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. Es coordinadora del curso de especialización de mediación aplicada al contexto social del pueblo gitano en la Universitat de Girona y activista en la defensa de los derechos del pueblo gitano. Así que ahora yo les voy a ir dando paso para que hagan sus intervenciones y les escuchamos, ¿de acuerdo? Youssef, cuando quieras. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme a la mesa y gracias por estar hoy de público. Cuando a mí se me invita a esta mesa para hablar de las redadas racistas desde la experiencia,
Yo en un principio tengo resistencia a esta postura porque creo que no es, por lo menos desde mi punto de vista, lo más correcto hablar desde la experiencia y desde el testimonio, porque es una postura de victimización donde muchas veces nos encierran los medios de comunicación, ¿no? Y solo aparecemos de esa forma. Pero más allá de eso, yo creo que es fundamental, ¿no? Que, sobre todo con este público y con esta mesa, que poder contar esas experiencias, ¿no? Y sobre todo desde la voz y desde la piel de quien las padece, ¿no? Cuando se me plantea el problema de la temática de las paradas racistas, lo primero que me viene a la cabeza es hace ya unos cuantos años, cuando estaba trabajando, en ese momento repartía propaganda, y un agente de Paisano pues, nos detuvo, a Abderrahman y a mí, compañero de trabajo, porque supuestamente estábamos entrando en demasiados portales y era sospechoso, ¿no? Recuerdo aquel procedimiento demasiado brusco, ¿no? Demasiado violento, sobre todo por las preguntas que nos planteaban, ¿no? Que era si estábamos armados, incidían que si estábamos armados, que lo mejor era sacarlas ya porque nos iban a revisar de arriba abajo y de encontrarlas iba a ser peor, ¿no? Unos meses después, o sea, no mucho tiempo, trabajando en lo mismo en un barrio de Leganés, en una urbanización, me hicieron salir, en este caso la Policía Nacional, de aquella urbanización porque de nuevo estaba entrando en demasiados portales, ¿no? Y el mismo procedimiento, que si estaba armado, que las sacara las armas porque de encontrarlas ellos iba a ser peor. Bueno, como no encontraron nada más que papeles, paradójicamente, que era lo que estaba repartiendo, el policía de turno me espetó bueno, tienes que entenderlo porque hay rumanos y latinos que bajo esa excusa que dicen que van a repartir propaganda y van a lo que van, ¿no? Yo en ese momento pensé, bueno, si hubiese parado a un rumano y a un latino, les habría dicho que a lo mejor era un moro, ¿no? Como en mi caso. Ayer, hablando con una amiga sobre esta cuestión de las redadas racistas, me contó cómo ella, hace un par de años, en la estación de Atocha, estaba en el coche con su padre, y cómo la detuvieron a él y a su padre, en lo que ella entendió, en marroquíes, lo que ella entendió una parada racista, ¿no? Que se dio en el contexto de los atentados terroristas de Charlie Hebdo. También me hizo recordar, me hizo replantearme, ¿no? Constantemente cuáles son los criterios que se siguen, los prejuicios y los estigmas que intervienen en este tipo de decisiones, ¿no? Y me acordé de las palabras en un documental que vi de David Martín, responsable de la Unidad de Gestión de la Diversidad, que explicó literalmente, ¿no? Si vinculas la estación de tren, atentado terrorista y 11M, el policía, aunque tenía que hacer identificaciones aleatorias, de cada 10 identificaciones realizadas, 9 eran a población magrebí. Ebenezer es un compañero donde sacamos su testimonio en Es Racismo, donde trabajo. Nos relató cómo en julio llevaba cerca de 10 detenciones racistas que había sufrido y cómo en el 2016 había sumado un total de 30. Y el número es importante porque llegó un momento en el que él empezó a apuntar el número de placa para saber cuántas veces le paraban. Esto no solo condicionó su vida, sino su integridad física y emocional, hasta tal punto de que cuando salía a la calle tenía que tomar trayectos no deseados, evitar lugares en los que él creía que podría estar la policía, ¿no? Aunque eso implicase llegar tarde al trabajo o a casa. El pasado 16 de septiembre, en el barrio de Lavapiés, varios defensores de los derechos humanos, todos ellos afrodescendientes, que curiosamente se dirigían a un curso de esta temática, fueron detenidos, se pararon ante lo que ellos identificaron como una identificación racista, que son lo más común en el barrio de Lavapiés, y cuando, según sus palabras, entendieron que se estaba produciendo un abuso de la autoridad de los agentes que estaban identificando a un par de compañeros, ellos intervinieron.
El resultado fue que los 3 afrodescendientes recibieron una agresión racista que le ha supuesto a la Policía Nacional una denuncia ante la ONU. Uno de ellos se llama Ngoy y, hablando con él, nos explicó cómo las identificaciones por perfil étnico son parte de su cotidianidad y recuerda cómo una de las justificaciones que se le dio a él en la estación de Chamartín, cuando preguntó que por qué se le detenía, la respuesta fue, literalmente, porque gente como tú tenéis más probabilidades de delinquir. El pasado 5 de octubre, 8 mujeres de SOS Racismo Galicia se dirigían al aeropuerto de A Coruña para participar en un congreso sobre islamofobia en la ciudad de San Sebastián. De todas ellas, 2 fueron identificadas y controladas. Las 2 llevaban hijab. Es decir, si eres una persona de origen magrebí, gitana, negra, latinoamericana, sabes que tienes hasta 4 veces más posibilidades de sufrir una identificación racista. La policía, entiendo que basa su actuación en una selección étnica para perpetuar este tipo de estereotipos de los delincuentes y de la población migrante y racializada. Lo que genera una imagen de que nosotros, por ser lo que somos, nosotras, somos más propensos a delinquir. Esta actuación no se fundamenta en un comportamiento potencialmente sospechoso, porque aquí la sospecha es nuestra piel, nuestro pelo, nuestro acento o nuestra ropa. Esta práctica genera lo que creo que se denomina como la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Donde todas las personas que sufrimos esta humillación pública, porque eso es lo que es, una humillación pública, perdemos nuestra condición de presunción de inocencia y lo que sucede es que tenemos que demostrar que somos inocentes, ¿no? Es decir, podríamos ir todos a la cárcel, ¿no? Somos todos culpables, demostremos lo contrario, solo que no todos, solo los que no somos blancos. Perdonad. No todos, solo los que no somos blancos, decía. Si tomamos en cuenta los datos ofrecidos por el informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales del año 2013, nos dice que las personas gitanas fueron identificadas hasta 10 veces más que las que tienen apariencia caucásica europea, las personas magrebíes 7,5 veces más y las personas afros o latinoamericanas 6,5 veces más. Vemos cómo las propias instituciones no solo no nos tratan de forma justa, sino que generan nuestra desconfianza hacia ellas y hacia los cuerpos policiales y del Estado. Y me recuerda las palabras de Selim Nadi, que explicó cómo el Estado, a través de la experiencia de la violencia física organizada en sus cuerpos policiales, cómo nosotros, los no blancos, las principales víctimas de la violencia y los homicidios policiales, cómo encerrándonos, reprimiéndonos cuando nos manifestamos, controlándonos en las calles, cómo el Estado no solo cumple su papel de coacción, sino que impone sobre nosotros una amenaza permanente que genera nuestra inmovilización política. Pero esa no es la única razón, y ya voy terminando, porque no debemos olvidar que estas redadas racistas, es lo que son, no solo sirven para criminalizar y despolitizar, sino que son parte del procedimiento para encerrar y, en última instancia, expulsar. Sin la existencia de los centros de internamiento de extranjeros, quizá no habría redadas racistas. Hablar de las redadas por perfil étnico sin hablar de los CIES es como criticar la existencia de los CIES sin hablar de unas políticas migratorias de la Unión Europea que en los últimos 20 años han generado más de 6.000 muertos. Bueno, esto en el último año, perdonad, han generado más de 3.000 muertos en aguas del Mediterráneo, solo en el último año. Políticas en las cuales se incluyen las devoluciones en caliente que hemos visto hace 2 madrugadas ejecutadas por la Guardia Civil en la bahía de Ceuta.
y que, por cierto, también han sido condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y acabo recordando que en esta Europa en la que siempre se enarbola la bandera de los derechos humanos, yo me pregunto que ¿para quién? Porque mientras exista un tratamiento diferencial dentro de las instituciones, mientras en pleno siglo XXI existan lugares donde se encierra al otro solo por ser otro, seguirá habiendo detenciones racistas y será el Estado quien tiene que demostrar lo que desde nuestras experiencias denunciamos y combatimos, que es el racismo estructural. Y por último, aludiendo a lo que ha dicho la compañera Rosalín, la labor pedagógica está bien, pero la labor pedagógica no tiene una función al 100% eficaz si no se deshacen todas esas leyes que son las que sustentan este tipo de actuaciones. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos por... ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale. Por estar aquí hoy con nosotros y escucharnos. Gracias a la organización por contar con jóvenes que expliquen cuál es su experiencia, ¿no? Y gracias sobre todo a Rosalind por estar aquí hoy y darnos ejemplos de lo que hay que hacer y de no cansarse, ¿no? Quería comentaros, ¿no?, como el compañero, experiencias propias. Claro que tenemos experiencias propias todos, a todos nos han parado, ¿no? O sea, el ir conduciendo con un coche y que la policía te haga una parada de película, de estas de que se cruzan en un cruce, te cortan el paso, te desvían. A mí me ha pasado viniendo de la universidad. A mí me han desvalijado el coche, levantármelo todo. A mí me ha pasado ir andando por el puerto y que la policía baje de su coche a pedirme el DNI. O sea, es muy fuerte, ¿no? Salir de casa de una amiga y decirte que por qué sacas tu coche de su parking, que qué haces ahí, ¿no? Todo esto te remueve por dentro, ¿no? Te hace no sentirte de aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, los gitanos llevamos 600 años en España y todavía, como decía el compañero, ¿no?, 6 de cada 10 gitanos han sido identificados. O sea, es un número muy elevado. Y esto duele y marca, ¿no? Quería comentaros que nosotros hemos sufrido identificaciones desde hace mucho tiempo. Nosotros cuando llegamos a España, al principio todo estaba muy bien, éramos muy graciosos porque veníamos de fuera, ¿no? Teníamos muchos colores, música y animales, ¿no? Pero al poco tiempo, cuando ya dejamos de gustar, se empezaron a hacer muchas políticas en contra de nosotros, muchas leyes en contra del pueblo gitano, para que dejáramos de ser gitanos, para tenernos controlados, para saber dónde estábamos, para tener un registro nuestro, ¿no? Hasta el año 75 teníamos el famoso reglamento de la Guardia Civil, que obligaba a que todos los gitanos estuvieran inscritos en un registro. Mi padre estuvo inscrito en un registro. Mi madre, paya catalana que se casó con un gitano andaluz, en Andalucía, le obligaron a registrarse. Imaginaros la situación. En el año 75, un policía te pide una foto porque tiene que tener una foto tuya porque estás casada con un gitano, sin ser gitana y, ostras, esto pasa, esto nos pasaba antes y aunque en el 78, en teoría, ya no se podía hacer esto, se continúa haciendo de otras maneras, ¿no? Nos siguen identificando y duele porque no te acabas sintiendo de aquí, ¿no? O sea, es muy triste, ¿no? Porque estamos aquí, trabajamos aquí, nos formamos aquí, nuestros hijos son de aquí, nuestros compañeros son de aquí y duele que la policía, que tú estás pagando con tus impuestos, no te cuide, ¿no? Que en vez de cuidarte tengas que tener miedo y que, como decía el compañero, en vez de volver a casa por la noche por un camino, vas a volver por otro camino porque te da miedo de que te paren, ¿no? Y bueno, antes de venir aquí, estuve mirando algunos datos, ¿no? Como decía el compañero, datos del 2013, 6 de cada 10 gitanos han sido identificados en la calle, ¿no? Por encima de los gitanos están los compañeros africanos, que son un 68%, ¿no? Pero es que un 37%
¿no? Son identificados en vehículos, ¿no? Cuando a ti te paran con el coche, tú dices, bueno, es aleatorio, están parando a todo el mundo. Ostras, no, después de o sea, somos los que más los que más se paran somos los gitanos por ir conduciendo. Es muy bestia, ¿no? El hecho de que te paren. Y ya no es que te paren en un control, porque a mí en un control no me han parado nunca. Y me han parado con el coche más de 4 o 5 veces en la vida. Y es muy triste que te paren en el coche y estés con otras personas gitanas en el coche o estés solo y cómo te tratan, ver cómo te tratan, el decirte, ¿dónde vas? Ábreme el maletero, ¿qué tienes ahí? ¿Esa carpeta de qué es? ¿Dónde estudias? ¿Qué estás haciendo? Y que te paren con personas que no son gitanas y que te traten muy bien, muy, muy bien. De decirte, perdona, tienes una luz fundida, tienes las luces largas puestas. Digo, pues mira, lo siento, no, le habré dado sin querer. Tranquila, tranquila, no pasa nada, continúa, se quita de aquí. O sea, es muy bestia ver todo esto. Y parece que sean, ¿no? A los que no les pase, parece que sean cosas puntuales. Pero es que en mi casa somos 7 hermanos y nos han parado a todos. A todos. A mi padre también. Mi hermano ha llegado a desmantelarle el coche 4 veces en un día. La policía. Y esto te frustra, ¿no? Y luego dices, ¿para qué intento yo esforzarme en tener una vida normal, en trabajar, en estudiar, en relacionarme con la gente, si luego me va a pasar esto constantemente? Voy a llegar tarde al trabajo, ¿no? Y luego me dice, uy, es que los gitanos siempre llegan tarde, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo. O es que se duermen, o es que no quieren. No, ostras, nosotros sí que queremos hacer eso, pero duele, ¿no? Y te hace sentir mal. También mirando los datos, ¿no? Las veces que habían parado a las personas en los 2 últimos años, ¿no? Las personas que les habían parado una vez en los 2 últimos años de todos los gitanos entrevistados eran un 20%. 2 veces en los 2 últimos años un 18%. 3 veces en los 2 últimos años un 20%. 4 veces o más en los 2 últimos años un 42%. O sea, esto cansa y mucho, ¿no? Somos 10 veces, lo que decía, más identificados que el resto de los caucásicos europeos, ¿no? ¿Y esto por qué se hace? ¿Por disminuir la criminalidad del pueblo gitano? Porque somos más criminales, como hay alguna noticia por ahí del sindicato de policías que dice que nos paran más porque somos más criminales, ¿no? Y realmente, esa no van a llegar a reducir la criminalidad por parar gente aleatoriamente por la calle, ¿no? O sea, están utilizando la etnicidad, la nacionalidad como un indicador delictivo. O sea, nosotros no somos delincuentes por lo que somos, ¿no? Y parece que sea lo único a lo que podemos llegar de ser, ¿no? Parece que sigamos todavía con las teorías del positivismo italiano clásico que decía que según lo abultada que tenía en la frente eran más criminal o menos criminal. Estos estudian Derecho al principio y te dicen esto es una tontería como una casa. Pero es que todavía continúa pasando. Todavía nos continúan pasando, ¿no? Cuando te leen como gitana, cuando te leen como africano, cuando te ven como latina, como pakistaní o como marroquí, o sea, pasa. Y tú no te puedes quitar esto, ¿no? Es como el que dice, a mí me paran porque llevo rastas, pero cuando eres grande te las quitas y ya está. A nosotros no, yo no me puedo quitar lo moreno que tengo. Es muy triste, ¿no? Y claro, deberían fijarse, ¿no? en las conductas sospechosas, que tampoco es sospechoso estar repartiendo folletos trabajando, ¿no? En las sospechas individualizadas a una persona en concreto, no a todo un colectivo, ¿no? Porque ¿qué consiguen con eso? ¿Qué se acaba consiguiendo con detener a todo un grupo de personas? Pues se acaba que no confiamos en la policía, que yo no quiero ir a denunciar a la policía porque me van a poner trabas, porque no se fían de mí, porque me hablan mal, porque me tratan como si no supiera nada, como si fuera una ignorante, porque te acaba creando una sensación de injusticia, de que ¿para qué está hecho esto? ¿Para qué voy a denunciar? ¿Para qué? Si como decía Rosalind, ¿no? Ella llevaba desde el 91 y invirtiendo mucho. Parece que todo esto sea una pérdida de tiempo, ¿no? Es como cuando vas a un sitio, que también nos pasa mucho, vas a una discoteca y no te dejan entrar
por lo que sea, que no es por lo que sea, es por lo que eres, ¿no? ¿Para qué voy a perder yo el tiempo denunciando cuando yo lo que quería era divertirme? ¿Para qué voy a perder el tiempo enfadándome con un policía cuando seguramente soy yo la que va a salir perdiendo? ¿Para qué, no? Porque luego, total, el juez que vaya a ver esto seguramente ni tiene conocimiento sobre el pueblo gitano, ni tiene conocimiento sobre la realidad, ni sobre lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué se gana con esto también, no? Se gana el que la gente, o sea, nosotros hemos hecho un estudio en un barrio de Barcelona, San Adrián, en La Mina, ¿no? Y que hablaba de cómo se sentía la gente del barrio. Lleguemos a la conclusión que la gente no salía del barrio porque no se sentía segura fuera. Porque fuera de ese barrio muy ghettificado, donde hay muchos gitanos, mucha población que venía de las barracas de las playas de Barcelona, o sea, les miraban mal, les paraban constantemente, y eso que consigue, que esa gente no salga del barrio. Que esos niños no vayan a estudiar fuera del barrio, un barrio donde hay una educación que es muy triste, que no te permite seguir estudiando. ¿Y cómo acaban estas personas? ¿Haciendo un mundo laboral totalmente tranquilos como cualquier otro? No, acaban con trabajos muy precarios, con mucha necesidad, y todo por tonterías como que al salir de su barrio se sientan mal porque les paran, porque les miran mal y por todo esto. Yo quiero hacer un llamamiento a los cuerpos de seguridad y decirles que lo que se consigue con esto es que rompamos la relación, que de hecho tenemos que estar juntos. Vosotros tenéis que defendernos a nosotros y nosotros también tenemos que colaborar con vosotros en lo que sea necesario. Y con esto solo logramos eso, ¿no? Y bueno, que decir finalmente ya acabo que nos vayamos, intentemos, ¿no?, que cuando alguien denuncie porque le pase esto, que no se vaya con la idea de que el que pierde soy yo. Porque nosotros solo queremos un mundo mejor para el resto de gente que viene detrás nuestro. Gracias. Vale. Bueno, pues en primer lugar también dar las gracias por la invitación y la asistencia de los presentes. Bueno, yo soy Diana Paredes, nací en Perú y llegué con 4 años, poco antes de los 5 años, aquí a Madrid. Me fue suficiente experimentar en mi primer año de colegio y que un niño pequeño me dijera que no le tocara porque le iba a manchar, para saber pues, que esas experiencias sería algo habitual en toda mi vida. Desde entonces os puedo decir que me han pedido los papeles en diferentes ocasiones, en diferentes años y en diferentes lugares. Y también he perdido la cuenta en las que alguna conversación molesta pues, se cerraba con un «si esto no te gusta, pues vete a tu país, marcha de tu país». Me han pedido los papeles, por ejemplo, en la salida del metro, en lugares de transbordo y escaleras mecánicas dentro del metro, en la estación de autobuses, en discotecas, dentro del coche, estando estacionada con un compañero, también latinoamericano, que nos pidieron los papeles, o incluso regresando con mi madre a casa mientras sacábamos al perro, que evidentemente pues, no tenía papeles en ese momento. Y así también como las he vivido, os puedo contar que las he visto que se hacían a otras personas, trabajadores y trabajadoras vecinas de mi barrio, al llegar de trabajar sobre las 7, 8, en locutorios, otras veces mientras caminaban en mitad de la calle, e incluso también en los portales mismos de su casa, sin ni siquiera darles tiempo pues, a abrir la puerta, ¿no?, del portal. Estas prácticas y experiencias, lo comentábamos antes de subir aquí a la mesa, podrían quedarse en simples anécdotas, si no fuera, ¿no?, porque justifican y a la vez se retroalimentan de políticas racistas y discriminatorias que criminalizan a la población inmigrante y repercuten de manera dañina, ¿no?, en la vida de las personas que las padecemos. Según datos, ¿no?, del propio gobierno del 2013, los extranjeros, las personas migrantes, representábamos más de la mitad de identificaciones en España. Y el hecho de no ser blanco, lo decía antes también el compañero, y tener aspecto, en mi caso, ¿no?, latino, multiplicaba hasta por 6,5 veces, ¿no?, el hecho de que seamos identificados e identificadas. El racismo desde las instituciones
existe, señoras y señores, y por mucho que queramos no verlo o mirar por otro lado, va a seguir existiendo. Esto hace que se genere también casi un temor en muchas personas migrantes que buscan estrategias para evitar estas redadas racistas. También se comentaba antes, evitar, por ejemplo, ciertas estaciones de metro, evitar salir a ciertas horas y especialmente las mujeres con hijos e hijas, pues que temen una detención o una separación. Recuerdo especialmente una vez en la que tomaba el metro de mi barrio, en Lucero, donde he crecido, y cogíamos el mismo tren con un chico. Nos bajamos casualmente, ¿no?, en la misma parada, en Alonso Martínez, y mientras subíamos dirección de la salida, nos pidieron los documentos. Estaba la policía ahí. A él lo detuvieron, supongo que para llevarlo a un CIE, muy probablemente. Y pues yo, al ver la situación, lo único que se me ocurrió fue detenerme a su lado y pedirle rápidamente en una agenda que me anotara, que intentara anotarme su nombre, su teléfono, lo que sea, ¿no? Para, no sé, yo ya luego buscaría la manera de denunciar el caso o comunicarlo, ¿no? Bueno, pues la persona que estaba detenida le temblaba de tal manera la mano que fue imposible coger el lápiz y que me apuntara su nombre o no me pudo apuntar nada. Estaba completamente temblando, la mano, el cuerpo, todo. Me tuve además que marchar porque los policías me dijeron que como siguiera ahí observando, que me iban a multar. No sé si esto de verdad, os imagináis por un momento los múltiples daños que causan en la vida de las personas estas prácticas. Y da igual que lleves un día, un mes, un año, horas, o que lleves aquí décadas. Siempre serás la persona a la que le pidan los papeles simplemente por el color de tu piel. Muchas veces personas de origen español me dicen que no me queje, ¿no? Que mi país también es racista, o sea, mi país de origen también es racista y que, bueno, que España es menos racista que otros países. Bueno, pues claro que mi país es racista, pero España también es mi país y no podemos justificar el racismo según qué grados. Una sociedad es racista o no lo es, y el hecho de serlo es suficiente para avergonzarnos a todas las personas que formamos parte de ella. Y si de verdad se quiere hacer frente al racismo y a la discriminación, hay que dejarse de hipocresía y dobles discursos, de circulares como la 1/2010, de leyes de seguridad ciudadanas que atentan a la democracia y a la igualdad, de leyes de centros de FIES, de centros de internamiento de extranjeros, de discursos de culpabilización de la crisis a la población migrante, de reales decretos 16/2012 que nos excluyen de la sanidad, de vuelos de deportación. En definitiva, hay que dejarse de irresponsabilidades políticas, porque luego las consecuencias no las sufre la clase política, las sufrimos nosotros y nosotras, que son a quienes nos detienen, a quienes nos paran por nuestro color y a quienes también nos asesinan. Y no podemos separar las prácticas policiales discriminatorias de las políticas que las sostienen y de sus consecuencias. Temor, familias rotas, despidos por llegar tarde, hijos e hijas separados de sus madres o padres y prácticas vejatorias. Y creo que esto es importante que lo digamos desde las propias voces de personas migrantes, porque somos las perjudicadas de todo este racismo institucional, social, político, estructural, porque no somos ciudadanas de segunda, porque hemos sabido también salir adelante en la adversidad y porque también desde la convivencia aportamos todo lo mejor que tenemos y todo lo mejor que podemos dar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por venir y gracias también a Rosalind por abrirnos el camino, ¿no? Porque cuando se habla del racismo social, el racismo social es nuestra vida cotidiana. Yo personalmente es mi vida cotidiana, ¿no? Porque es algo que vivo todos los días. Ahora mismo salgo de aquí y entro en un supermercado, verá cómo me va a seguir el segurata que está ahí. O que cuando saco un billete de 20 euros para pagar a la cajera o el cajero, mira cómo lo mira así, como soy negro, pues la forma que me trata, ¿no? Es mi vida cotidiana.
¿no? Y muchas gracias por abrirnos el camino. Yo me llamo Malik, estoy en el colectivo de manteros de Madrid, ¿no? Yo me he dedicado 7 años a vender en la calle. Ahora no, pero que sigo en el colectivo con mis compañeros que siguen vendiendo en la calle, ¿no? Cuando hablamos de los manteros, siempre yo me hago la pregunta, ¿por qué hay manteros, no? Pues, ¿por qué hay manteros? Normalmente la gente cuando migran intentan como buscar una vida pues, más digna, ¿no? Por esto que migran, si no, se quedan a su país. Y migran por buscar una vida más digna y normalmente cuando llegan en España, lo que pasa es que encuentran barreras. ¿Cuál barreras? Por ejemplo, la ley de extranjería. La ley de extranjería es una ley que te dice que tú no tienes derecho, ¿no? Que tú no puedes trabajar ni integrarse en la sociedad. Es la ley extranjera que te dice esto. Y si la persona llega y no tienes otra opción, se dedica a la venta ambulante para sobrevivir, pero no es que le gusta vender. Por ejemplo, la mayoría de los manteros que están en Madrid, hay un 94% que son senegaleses y la 95% más o menos son senegaleses. Por ejemplo, 90% nunca han vendido nada antes de emigrar. Era gente que tenía su oficio, que eran educadores, mecánicos, lo que sea, ¿no? La ley de extranjería te condena a la clandestinidad. No te permite participar en el mercado laboral ni tener derecho. Además, el racismo social excluye muchas personas negras en el mercado laboral. Y el colectivo manteros tienen varios problemas. Primero, no tienen derechos, porque la mayoría no tienen papeles. Y aquí si no tienes papeles, no tienes derecho. Y la policía comete abusos y agresiones racistas continuamente con el colectivo manteros. Son muy visibles porque son negros, ¿no? Porque ves 20 tíos negros poniendo unas mantas, les ves desde lejos, yo creo que son muy visibles. Pero en la realidad eres muy invisible en la sociedad, porque tú no puedes votar, ni trabajar, ni accediendo a derechos. En definitiva, tú no puedes participar en iguales de condiciones en la sociedad, que no te queda más remedio que buscar una alternativa para vender. Voy a explicar un poco la situación, por ejemplo, de los manteros en Madrid, ¿no? Los primeros senegaleses que llegaron aquí en Madrid empezaron a vender como se van en un rincón a poner algo para vender. Estamos hablando en el año 1984. Luego, en 1999, cuando llegaron, en esta época ni les alquilaban casas, porque como eran negros, pues nadie les alquilaba casas en Madrid, y que en 1999 empezaron a vivir en la Plaza Mandela, el hotel que está ahí del Baobab, ahí donde ha vivido los primeros senegaleses. Eran un grupo de 5 o 6 senegaleses. Y lo que hacían en este momento, pues se levantaban, iban a comprar bolsas en Fuenlabrada y iban a venderlo en Puerta del Sol, más o menos. Eran los primeros vendedores ambulantes en 1999 que se ponían como más gente, ¿no? Y que, por ejemplo, desde ahí hasta ahora, por ejemplo, estoy contando esos últimos 3 años, desde que ha habido un cambio del gobierno en Madrid, del gobierno de ahora Madrid, la situación es mucho peor. ¿Por qué? Porque hay más persecución y más acoso policial ahora mismo. También es curioso, ¿no?, que un gobierno como que tenía lema combatir la desigualdad social, ¿sabes?, y que no ha hecho nada para solucionar las agresiones policiales. Al contrario, lo que han hecho es apoyar el plan policial que se ha sacado y dar vara libre para criminalizar el colectivo mantero. Es lo que se hace, porque es más fácil criminalizar el pobre que criminalizar el rico, ¿no? Que en Puerta del Sol hay una tienda de Apple muy grande, que le tenéis ahí enorme, y Apple está condenado por la Unión Europea por invadir impuestos, ¿no? Bueno, como son ricos, pues no pasa nada, ¿no? Que pueden invadir impuestos y es más fácil, pues, criminalizar la pobreza, ¿no? Y muchas veces estas detenciones que sufre el colectivo mantero implican a procesos de expulsiones, pérdidas de papeles, ingresos en los CIES, lo que explicaba antes mi compañero Youssef. Y estos mismos CIES, hay veces, es curioso que la última concentración que ha habido en el centro de internamiento había gente del Ayuntamiento de Madrid,
que estaban ahí concentrándose para cerrar los CIEs. Digo, pero que no se dan cuenta que muchos de los gente manteros que han estado en CIE han estado porque la policía del ayuntamiento les ha detenido para llevarles el CIE. Yo personalmente, mi hermano, cuando lo llevaron en el CIE, lo detuvo la policía municipal por vender a la calle y lo llevaron en el CIE, ¿sabes? Que el CIE empieza desde ahí, no es que llegan y les encerran en los CIE, ¿no? Y con el colectivo mantero se ha tenido muchísimas conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid para denunciar la situación y también se ha llevado unas denuncias en el registro civil en defensa del pueblo para 14 agresiones policiales que ha habido a nuestros compañeros y tampoco se ha hecho algo, ¿no? El ayuntamiento lo que ha hecho, pues ha hecho el oído sordo, porque en realidad es que les importa un pepino los manteros. Yo creo que esto es la realidad, les importa un pepino. Y ahora mismo, como se está a la moda, se está hablando como ahora mismo, que se ha filtrado en las noticias que la policía municipal insultaba y amenazaba a la alcaldesa, ahora ya un poco ha salido a la luz algunas actuaciones de la policía. Pero a nuestros compañeros, cuando les hemos roto las piernas, cuando les hemos roto sus brazos, tampoco se ha hecho nada. Y esto es donde ha pasado, por ejemplo, el señor Barbero. Ya hemos tenido reuniones con él y ya te le hemos dicho que la policía nos agrede, la policía nos acosa, la policía nos rompe las piernas, nos rompe los brazos y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor son negros y pobres, ¿no? Y nada más. Yo creo que es más fácil siempre en el capitalismo perseguir la pobreza que perseguir otras cosas, ¿sabes? Llevamos mucho tiempo intentando trabajar para la despenalización de la top manta. En el Código Penal español condena pena de cárcel a la gente que vende a la calle, ¿sabes? Les meten en cárcel solo porque son pobres, ¿no? Y no sé qué contar más, como cuando me pongo a hablar de este tema, porque me emociono, porque es un tema que me afecta en primera persona, porque yo me he dedicado muchos años a hacer esta actividad, he sufrido muchas de esas agresiones, de esos insultos racistas que no se ha importado a nadie, ¿sabes? Si queremos construir una sociedad, tenemos que luchar para el racismo social e institucional. Todo lo que he contado más, hay una parte del racismo social, la otra parte del racismo institucional es por no tener los papeles, ¿no? Que yo creo que es la hora de educarnos un poco, porque el racismo social es un tema social. Tenemos que educar a la gente, tenemos que formar a la gente. Yo, por ejemplo, que trabajo con niños, hay veces estoy con los niños, me hacen unos comentarios, siempre me planteo que mal vamos, ¿sabes? Un niño de 3 años, 4 años, me dice algunas cosas, es que no es culpa del niño, es culpa de la sociedad, ¿sabes? Ya como estamos un poco hartos del racismo social e institucional y ya tampoco queremos hablar por hablar, hay que buscar soluciones. Las soluciones hay. Si queremos vivir en una sociedad mejor, tenemos que luchar contra el racismo social. Muchas gracias. Ya he terminado. Bien, buenos días. Se han tocado ya todos los puntos posibles. Se ha hablado de los CIEs, de la fosa común Mediterráneo, perfil, paradas por perfil étnico. Bien, yo venía y se lo comentaba a las compañeras que estoy un poco harto de participar en eventos y contar mi historia y la gente que salga pensando, hoy qué pobrecito el negro lo han parado, ¿no? Y llevo 4 años en esta lucha constante de palabra, que es palabra contra, me vienen a escuchar más o menos los de siempre, que suelen estar de normal siempre convencidos de las mismas ideas que yo y que creamos que genera esto un conflicto social, una desconfianza en las instituciones, en el cuerpo policial. Pero bueno, hoy no voy a criticar a nadie, ni a los policías, ni al Estado. Bueno, al Estado es complicado no criticarles, ¿no? Pero sobre todo el cuerpo policial.
me pararon en el año 2013, el mes de junio, si no recuerdo mal, y le pregunté, bueno, en Paseo San Juan, que es un paseo bastante transitado, están continuamente circulando 500, 600 personas, ¿no? Y la sorpresa, pues, que me llevé, me dijo, identifícate, ahora no lo recuerdo mal, me identifico y me dice, y le pregunto, me molesto en preguntarle, ¿y por qué yo, no? Porque hay 500 personas paseando y todas mirándome del palo, ¿qué ha hecho el negro? Y le pregunté, dije, ¿por qué me paras a mí? Y me dijo, hombre, a un alemán no le voy a parar. Digo, vaya, pues razón no te falta. Y al mismo tiempo tenía el otro compañero de copiloto que no decía nada, el señor. Era un señor y el otro chico era más joven. Me llevaron detenido con una leve bufetada y nada, una sanción administrativa que hasta ahora no tengo noticias tengo guardado el papelito, de hecho espero ponerlo en un marco si un día acaba esta lucha y conseguimos una sociedad más civilizada y más respetuosa, con una convivencia conjunta de todos los colores, todas las culturas. Pero de momento está ahí en la cartera pudriéndose a espera de que llegue ese momento. Entonces, durante esos 4 años yo me he encontrado con policías, ya no vestidos de policías, sino de ciudadanos de la calle, del día a día, que conviven en la misma, viven en la misma calle que donde yo vivo, amigos o familiares de amigos con los que he mantenido un contacto, ¿no? Ellos con sus ideas, yo con las mías, pero con mucho respeto. Y al tener un contacto directo he comprobado de que la convivencia, o sea, el agente de la calle, el policía que está día a día en los coches obedeciendo órdenes que los podría obedecer de otra manera, también son comportamientos personales que influyen, ¿no? en identificaciones, pero he comprobado que es pura ignorancia y miedo a lo desconocido. Realmente no son mala gente, o sea, no van con la metralleta, de normal, hablo, por la calle en plan, vamos a parar a estos porque son inmigrantes. Me imagino que porque traen virtudes y convicciones desde su infancia, que las viven en casa, porque otra cosa no sé, pero España, racista no sé, pero somos un país muy ignorante y tenemos mucho miedo a lo desconocido, mucho. Y he comprobado de que realmente tiene que haber, el problema es el Estado español, en principio, porque no tira proyectos que generen una convivencia social, porque no les interesa. Hay una élite a la que no le interesa esto tampoco. Vaya, qué sorpresa. Si nos unimos en contra de ellos con todos nuestros colores, se les acaba el chollo. Ni Suiza, ni Andorra, y nuestros recursos estarán bien guardados y bien cuidados para nosotros. Entonces, yo para lo que voy a aprovechar esta ponencia es para pedir que cuando salgamos de esta sala, que tengamos comportamientos que nos lleven a una unión, tanto por parte de la sociedad, de los ciudadanos, como los policías, que veo que hay representación. Gracias por la asistencia. Y realmente creo que a base de palos ya no podemos cambiar nada, porque ya los palos ya los recibimos por parte del Estado y suficientes nos amargan la vida. Más que nada os lo pido porque viene una generación de niños inmigrantes de colores muy variados, niños muy bonitos con capacidades y talentos inmensos para generar otra sociedad, para crear un mundo totalmente distinto. Y si lo desperdiciamos con nuestros comportamientos de humanos irresponsables, ignorantes y pocos humanos, generaremos
conflictos sociales que no tendrán fin. Seguiremos viviendo racismo a otra escala, porque hay niños que tienen miedo con 15 años, que han nacido aquí, que van por la calle, de hecho ese miedo lo he vivido yo en mis propias carnes, de no haber hecho nada, de no delinquir, pero si pasa un coche de patrulla, temer por dentro de que te pueda parar. De desconfiar en las instituciones. De asistir a una sala por un juicio y antes de entrar tener claro que no te va a defender nadie. Que saldrás tal y como has entrado. Con sensación de culpabilidad por el hecho de ser diferente, por el hecho de tener otro color. Pero quiero pensar que todo esto son convivencias mías y nuestras que las tenemos que dejar y enterrar. Primero por nuestra parte vamos a dar ese paso para que las instituciones... a los policías les toca siempre el papel de decir, venga, los malos, porque ese racismo directo que sufrimos, y es verdad, con los compañeros manteros, nosotros con las paradas esta de identificación por el perfil étnico, es directo, pero nosotros sufrimos en las instituciones, en las instrucciones judiciales, en los hospitales, en las escuelas. Entonces, necesitamos un cambio de sociedad y para eso no vamos a esperar a una generación nueva que nazca, que los niños convivan, cambien las ideas de los padres, sino empezar por los padres. Y poco más. Es que ya estoy, como lo he dicho antes, estoy bastante cansado de dar palos, de llevar el caso a los tribunales y creo que no, y siempre, de hecho, cuando se organizó el perfil, cuando nos inspiramos en tu caso, yo no creía en este proceso, ¿no? De hecho, están presentes aquí las compañeras de Sorracismo, la Cristina, que vino a decir, no, tú esto lo tienes que hacer. No lo veía porque dije, es que vamos a estar dando palos de ciego contra las instituciones racistas, clasistas, contra una élite a la que no le interesa, pero es que lo sabemos. Y yo les dije, mi lucha está en la calle, nuestra lucha está en la calle, nosotros lo que vamos a hacer es unirnos entre todos y cambiar estas instituciones o que dejen de existir. Pero espero y deseo que si por algo pueda servir y tenga que servir estos eventos y estas experiencias tan gratas de coincidir con gente que venga dispuesta a escucharnos y a cambiar este mundo, que nos demos un poquito de prisa, que se nos está haciendo muy tarde, que el mundo se va a la mierda. Ya está. Gracias. Bueno, pues mientras los participantes bajan de la mesa, yo voy a presentar a la persona que va a cerrar el acto. No os preocupéis que después, como he dicho antes, abriremos un turno de preguntas para conversar un poquito. Y ahora, para cerrar el acto, tendremos en la mesa a Slim Benashur. Él es uno de los abogados que participaron en el litigio estratégico contra el uso de perfiles étnicos por parte de la policía francesa, que culminó con una sentencia de la Corte de Casación en la que se condenaba al Estado por discriminar a los denunciantes. El caso se inició por la denuncia de 13 jóvenes negros o con rasgos magrebíes, quienes aseguraban haber sido parados por la policía a causa de su apariencia física. Después de un largo periplo judicial y de que en primera instancia se desestimaran las demandas de los denunciantes, la Corte de Casación francesa admitió que, ante los indicios presentados por los denunciantes y en cumplimiento de los estándares europeos, tenía que oponer la inversión de la carga de la prueba y que, dada la imposibilidad del Estado de demostrar que no había discriminado, había que dar la razón
a las víctimas. Así que adelante, Slim. Gracias. Buenos días a todos. Soy muy feliz de estar aquí con ustedes. La organización me dio 5 minutos, entonces para mí sobre este tema es muy difícil, entonces pongo la alarma. Aquí veo este acto, este evento, para mí es muy importante. Es muy importante porque el tema es cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Y bueno, estoy con ustedes como abogado litigante hoy, pero represento muchísimas personas. Personas controladas, asociaciones, NGOs, todo eso para decir que mis observaciones no representan solamente mi trabajo o mi opinión. Los hechos que hemos oído hoy por la mañana son inaceptables. Se pasan en España, pero ustedes lo saben, se pasan en todo el mundo. Aún se puede ser presidente del poder lo más importante en el mundo y tener un programa de discriminación. Creo que es muy importante de organizar este tipo de evento, de hablarnos sin fronteras. Personalmente, como abogado, voy a hablar un poco del caso francés, pero lo más importante es que la lucha, bueno, hemos ganado en Francia, voy a hablar de eso, pero la lucha solamente empieza. Empieza porque hemos ganado, pero tuvimos mucha suerte. Teníamos 13 casos, ganamos 3, y suerte porque perdimos muchos. Lo que para los juristas es una suerte porque nos autoriza a ir a Estrasburgo. Y si se va a Estrasburgo, nuestra decisión de la Corte Suprema Francesa va a funcionar no solamente para España, pero para todos los países europeos. Pero la decisión francesa es una decisión muy importante, a pesar que el mismo día hubo un evento en Francia, en el mundo más importante. Les dejo ver cuál evento era. Era el 9 de noviembre de 2016, pero era como un terremoto en Francia. Era como un terremoto porque era el primer caso, la primera vez que la Corte Suprema condenó Francia por discriminación racial. El Estado. No estábamos hablando de una empresa, de una persona, pero del Estado. Pero el terremoto normalmente para personas como ustedes no es un terremoto, porque tuvimos solamente la aplicación de la ley. Y lo que dijeron hoy por la mañana era muy importante. Es que la ley, para mucha gente, aplicar la ley, todos los más débiles, vulnerables, es una transgresión. Es una transgresión moral y política, aún por jueces. Entonces, donde tuvimos la fuerza, y la vi hoy aquí, la fuerza la tuvimos porque el caso es obvio y de un punto de vista de jurista. La discriminación no se puede realmente observarla desde el punto de vista del jurista. Necesitamos ver otras ciencias sociales, como la sociología, como las estadísticas. Y esos datos existen en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos. No sé si existen aquí en España. Pero los datos muestran que se controla en Francia solamente los negros
y los norteafricanos. Eso la Corte Suprema dijo que era ilegal, que era injusto, pero sabemos, gracias a las otras ciencias, que es contraproductivo, peligroso y súper costoso para la comunidad nacional. Y la comunidad nacional es muy importante. Ustedes tienen la fuerza. Y lo que logramos en Francia no era de tener jurista, abogado súper guay, súper bonito, no. Aún, bueno, soy bastante simpático, pero no es el caso. El caso es que es muy duro para nosotros de hacer puentes, de tener aliados. Claramente los niños en el barrio era lo mínimo que teníamos, pero era lo más importante, porque esos son los hechos sociales, el racismo o la discriminación. Tuvimos muchas asociaciones, porque tuvimos que hacer un trabajo en la dirección de los políticos, lo hicimos. Los jueces para preparar los casos, los profesores de derechos para preparar los casos, los periodistas, yo vi que la televisión estaba aquí, los sociólogos, los estadísticas, el defensor del pueblo en Francia, muchas instituciones mirando los datos, aún no tenían como ustedes en su día cotidiano esa experiencia, viendo los datos, diciendo hay algo que no funciona aquí. Yo como juez nunca estoy controlado. Es la verdad que el novio de mi hija está bastante controlado, pero es verdad también que es negro. Esas experiencias e historias se ponen en la opinión pública. Y no quiero olvidar, porque para mí es importante, era no obvio al principio, y es muy importante para mí decirlo aquí porque tengo amigos aquí, con quien tengo mucho cariño, tenemos que tener aliados dentro de la policía. Porque eso no va a solucionarse si no tenemos aliados, personas que cuidan, que entienden los problemas. Y de veras lo veo en los Estados Unidos, lo veo sobre todo en Inglaterra y también aquí en Madrid y en España. Ustedes pueden tener, si no lo tienen ahora, aliados, realmente. Y eso puede ser una grande diferencia. No voy a hacer 5 minutos, ya de 7. Solamente para mí una cosa que es muy importante. Los datos en Londres, Nueva York y salen en Francia muestran que al mejor 5% de las paradas salen algo. En Francia, dentro del 5% de infracciones, que sea chocolate o un cuchillo, en Francia sabemos que el control crea también la infracción, porque y ustedes lo saben, cuando se hace parar, muchas veces en un día se va a decir bate y ya tenemos una infracción. En Francia no sabemos cuántas paradas tenemos el año, pero los diputados hablaron de 14 millones de control por un año. Hacemos los cuentos. 5% dan unas pequeñitas cosas sobre 14 millones de controles. Quiere decir que no vale la pena, es súper costoso. Y no voy a hablar de la dignidad, porque ustedes hablaron de eso. Yo quiero decir que para la colectividad es súper tonto. Y en Francia lo saben, en 2005 hubo
mucha violencia porque hubo un control y 2 muchachos murieron y después por un mes había fuego en muchas partes en Francia. Entonces, gracias por la invitación. Tenemos en Francia nuevos casos, pensamos en nuevos procedimientos. Tenemos, como en tu caso, un caso en Estrasburgo. Realmente la lucha empieza con todos y necesitamos la fuerza de todos sin fronteras. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues después de la intervención de Slim, gracias, abrimos un turno de preguntas. Yo os iré pidiendo turno, yo os iré pasando el micrófono. Lo que sí que os voy a pedir, haciendo de polimalo, si me lo permitís, es que os ciñáis a que las intervenciones sean breves para que los participantes también puedan daros réplica y que nos ciñamos al tema, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Barbero y por alusiones, como es lógico, quiero comentar algo y que le agradezco a Malik con los comentarios que ha hecho y porque además creo mucho en la posibilidad de encuentro y de diálogo frente a las cosas. Yo soy concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Yo hay una cosa que odio profundamente y son las generalizaciones. El decir que los negros son potenciales agresores, que los gitanos seguro que nos van a robar, me parece que no es de recibo y todos en esta sala estamos absolutamente de acuerdo. Claro, cuando escuchas la misma generalización en torno a la policía, pues probablemente podemos reflexionar si tiene sentido caer en lo mismo que estamos criticando. Es cierto que los lugares son distintos, sin duda alguna. Quiero deciros, en torno a algunas de las cosas que se han comentado, que los datos no son tan ajustados como se han dicho. Ha habido menos en el tema de los manteros en estos 2 últimos años, ha habido menos ha habido menos detenciones, ha habido menos requisar material, lo cual no significa ni que me gusta ni que sea adecuado. Lo que estoy diciendo es que no ha aumentado. Esos son los datos que a mí me da policía. Pero quiero también decir una cosa. Claro que tenemos policías que hacen mal las cosas. Ayer mismo desde el Ayuntamiento de Madrid se toma una decisión muy concreta de que 3 señores identificados que aparecían en el WhatsApp han sido suspendidos en sus funciones, se les ha retirado el arma, no pueden entrar en dependencias policiales y se ha abierto un expediente disciplinario. Obviamente hemos sido prudentes y contundentes. Prudentes porque hemos tenido que identificar realmente a esas personas y desde luego no nos va a temblar la mano, ¿de acuerdo? Ahora bien, también creo que tenemos que poner en valor lo que los compañeros de la mesa nos han dicho, que es tender puentes. Hoy están compañeros de la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal que lo que llevan desde su creación en febrero, en marzo de este año, es ir tendiendo puentes a distintos colectivos, porque como bien se nos ha dicho, no sé si era Yusef o era el compañero de al lado, él decía que en la medida en que hay rostros concretos que pueden dialogar, podemos llegar a acuerdos. Desde luego, tenemos complejidad en este tipo de cuestiones y no las vamos a solventar ni la violencia estructural, ni el racismo estructural, ni el racismo social en 4 días. Pero desde las instituciones necesitamos que las organizaciones sociales nos sigáis dando caña, nos sigáis recordando cuando no hacemos las cosas para ver entre todos cómo podemos gestionar mejor el salir hacia adelante en función de valores concretos. Yo quiero que haya muchos Maliks poniéndonos delante, un espejo también, de cosas que no hacemos bien. Pero quiero que también seamos lo suficientemente justos con la gente que está intentando tender puentes, como puede ser nuestra gente de la Unidad de Gestión de la Diversidad. Y quiero decir otra cosa en torno a las agresiones que sí que ha habido por parte de algunos policías municipales. Hemos atendido todas las peticiones y las vamos a seguir atendiendo y tendremos todos los
engranajes para poder intentar sancionarlo, pero a veces tenemos una dificultad muy importante, y es que, como es lógico y lo entendemos, hay muchos compañeros que han sido agredidos que no se atreven cuando llega el momento de tener que hablar y dar su nombre, etcétera, porque tienen miedo a represalias. Entonces, ahí tenemos una dificultad concreta y entre todos tenemos que buscar el modo y manera de que pueda llegarse al quien tiene que instruir esto para que a esa gente que no está haciendo bien las cosas se le pueda sancionar y apartar, como hemos hecho ayer por la tarde, ¿de acuerdo? Pero hay que darle vueltas, porque yo puedo entender perfectamente de que en situaciones de vulnerabilidad te sientes muy inseguro de cara a poder dar tus propios datos, de cara a formalizar una denuncia o una acusación. Tenemos que ir viendo entre todos cómo ir haciéndolo. Me he enrollado un poco, disculpad, pero me parecía también, porque creo que las instituciones tenemos que dar la cara. ¿Alguna monja? ¿Alguien quiere darle la réplica? Si no, le paso la palabra a monja. Vale. Breve, porfa. Para contestar al señor Barbero, yo creo que lo de que ha disminuido los manteros, el colectivo mantero no piensa lo mismo, porque hemos visto que ahora hay más, porque los manteros es su vida cotidiana, de ir a vender en la calle, y que nosotros, nuestros colectivos, que nos juntamos 2 veces a la semana, y yo creo que no tienen ningún interés de decir que hay más controles, hay más persecuciones que antes. Si ellos lo dicen, porque es cierto que no tienen ningún interés, y tampoco ha habido interés por continuidad del Ayuntamiento de Madrid para intentar solucionar el tema de la manta, porque que nos llamen para venir a hablar y luego sin buscar ninguna solución tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que desde que se ha empezado a hablar sobre el tema de la manta y de las agresiones, el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho nada, ningún paso se ha hecho. ¿Sabes? Nada se ha hecho para cambiar la situación. Está bien hablar, pero hablar luego sin buscar una solución, yo creo que en mi pueblo es pérdida de tiempo, sinceramente. Queréis hablar, pero hay que buscar primero solución. A ver, porque dejan de romper a las piernas a nuestros compañeros, que dejan de romper los brazos. Esta denuncia que tengo aquí es un escrito que hemos hecho para llevarlo en el registro en el Ayuntamiento de Madrid, en el Defensor del Pueblo. Son 14 compañeros que han agredido. Sabes que no estoy hablando por hablar, son hechos que estoy diciendo. Vale. Buenos días. Yo tengo una pequeña reflexión y luego una pregunta dirigida a las dos compañeras. La primera reflexión, que sí que me choca mucho cuando caemos en el discurso de not all policías, como cuando se habla del not all men o algo así, porque bueno, cuando se trata del poder que ejercen precisamente las estructuras de poder, creo que es distinto y que no son situaciones comparables a cuando se hacen esas críticas hacia la población negra, gitana, mora o lo que sea, cuando se hacen a la policía. Por ejemplo, nos paran, ya estemos en Valencia, estemos en Madrid, estemos en Sevilla o estemos en Huesca, nos paran las mismas estructuras de poder del mismo modo. Y una pregunta hacia las compañeras Diana y a Noemí. Un poco me gustaría saber cómo el eje de género afecta también en esto, en el tema de las paradas racistas, y un poco cómo se manifiesta desde su experiencia o desde lo que han podido conocer. A ver, yo no te sé comparar cómo te siente un hombre, ¿no? Cuando le paran, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que no me han cacheado. ¿Se me escucha? Nunca me han cacheado, o sea que tampoco eso a mí personalmente. Sí que, bueno, te encuentras con que venga un hombre y te hable de depende qué manera, sobre todo no en una cultura gitana en la que las mujeres están muy sobreprotegidas y muy mimadas y se les lleva con mucha delicadeza, ¿no? Choca. Pero, claro, no te sé decir que, por ejemplo, mis hermanos sí que han tenido otro tipo de detenciones, ¿no? El hecho de estar en la calle, abajo de casa,
que te cacheen delante de los vecinos, que te hagan vaciar los bolsillos, que te, ¿no? Eso, por ejemplo, sí que a ellos sí. A mí personalmente no he visto ninguna diferencia, ningún aspecto que por ser mujer me diferenciara de una detención con un hombre. En mi caso, por ejemplo, no sé si la compañera... ¿Sí? Bueno, yo en mi caso, que lo comentaba ahí, que me pidieron papeles cuando estaba estacionada en un coche, lo viví, pero viví una situación muy fuerte por parte de una mujer policía. Porque yo le dije, ¿por qué me pide los papeles? Y me dice, porque tú no eres de aquí. Y yo, claro, yo le digo, pues yo soy de aquí, en plan de, ¿sabes? En plan de respondiendo. Y sí que he visto incluso eso por parte de una mujer policía. Y sobre todo los prejuicios y estereotipos sobre las mujeres migrantes, lo he encontrado desde ese racismo social del que hablábamos, del que, por ejemplo, yo tengo una hija, entonces he recibido comentarios incluso por parte del personal sanitario, como diciendo que por qué las mujeres latinoamericanas, que tenéis muchos hijos muy jóvenes, y esto diciendo el mismo ginecólogo, que estoy segura que a una mujer de aquí española no se lo diría. Me lo dice a mí porque soy latinoamericana y porque me ve con cara, ¿no?, de persona joven, ¿no? Estas cosas. Vale, después hay una palabra aquí y luego aquí. Buenas. Yo simplemente para hacer una puntualización y creo comentar específicamente a Noemí. Yo soy Andrés Gascón Cuenca, soy uno de los autores del informe sobre perfil étnico que habéis estado comentando del año 2013 del Instituto de Derechos Humanos, junto con otros compañeros de allí con la Universidad de Oxford. Y era para comentarte que específicamente cuando nosotros nos planteamos llevar a cabo este informe, de acuerdo a arrojar estos datos, medimos, porque nosotros, como tú has dicho, ¿no? Nos dicen que nosotros delinquimos más, ¿no? Y es una de las excusas que se utiliza desde parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues, para controlar más a determinados grupos étnicos. Entonces nosotros cuando hicimos el informe nos preguntamos si esto era cierto, porque ya cuando haces un informe con datos empíricos, pues lo tienes que medir de alguna forma, ¿no? Y eso viene recogido en el informe y se probó de una forma empírica, como digo, aportando datos, que es mentira. ¿De acuerdo? Que pese a existir una desviación brutal de control, o sea, del ejercicio de las tareas de parada y registro en la vía pública hacia determinadas categorías de personas, hacia determinados grupos étnicos, el resultado, que nosotros denominamos resultado criminológico, era exactamente igual entre la mayoría social y el resto de todos los grupos, aun teniendo en cuenta que son sometidos a una presión identificadora muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quieres? Sí, vale. Que, bueno, yo muchas veces comento, ¿no?, que en el pueblo gitano nos pasa un poco, ¿no?, la profecía cumplida, ¿no? Se nos dice que no servimos para estudiar y no se nos apoya en el colegio y las niñas no acaban estudiando, ni los niños acaban estudiando. Se nos dice en la tele que los gitanos son vagos y, bueno, también, joder, hemos sufrido una colonización muy bestia por parte del Estado español. Nos han quitado todo lo que era ser gitano, ¿no? Y tenemos ahí como una falta de qué es ser gitano. El propio gitano no sabe lo que significa ser gitano, porque hemos perdido nuestro idioma, hemos perdido nuestras costumbres, nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestras vestimentas, nuestros oficios. Lo hemos perdido todo. Y las pocas cosas que nos llegan, también contar que el pueblo gitano cuenta con un muy alto índice de pobreza extrema, ¿no? Coge todo lo que ve como cultura propia, ¿no? Y si se dice que el gitano continuamente se le está parando, se le está induciendo a que es un delincuente, esos niños que ven, ¿qué piensan que pueden ser? ¿Qué oportunidades piensan que van a tener? Pues ser delincuentes. O sea, si no se pueden ganar la vida de otra manera, si en el colegio no apuestan por ellos, si en el colegio no apuestan por ti, cuando te formas y vas a trabajar, no te van a coger simplemente porque eres más morena que otra persona, aunque tengas la misma formación. Y si cuando encima estás yendo por la calle te están parando constantemente, no es lo que yo digo, un poco la profecía autocumplida, ¿no? El autoestereotipo que nos lo creemos nosotros mismos, ¿no? Y creo que muchas gracias por este estudio, ¿no? Porque nos hace ver que, aunque quieran ponerlo en la etiqueta, no
no somos tan malos como nos pintan, ¿no? Gracias. Buenos días. Yo soy el marido de Rosalind y he llegado un poco tarde. Luego me echará la bronca porque no he escuchado toda su presentación. Me ha emocionado mucho, me ha gustado mucho las intervenciones que ha habido en la mesa, porque también me han, digamos, reverdecido un poco esa energía de denuncia, de inconformidad con la discriminación racial, etcétera, y los casos, como estamos comentando, del control estructural policial sobre la población migrante, pero que tiene unas características especiales en el sentido en que el color de su piel le hace ser visible. Es decir, decía el ponente mantero, por decirlo así, que es verdad que los manteros son muy visibles porque primero pues son negros y están en un espacio donde están quietos, etcétera. Es imposible no verlos, ¿no? Es paradójico también comparar esa visibilidad con la invisibilidad social y política del Estado y de los gobiernos. Por ser breve, recuerdo Rosalind no es una migrante que buscaba un sitio para vivir mejor, un país, sino bueno, simplemente nos conocíamos y eligió vivir en España, pues porque se casó en España y hasta aquí, y desde entonces lleva aquí, ya creo va a hacer 50 años el día 22 de diciembre. A mí me interesa mucho la cuestión. Yo siempre comento algo que me sorprende, que es la incapacidad y la falta de visión del Estado y de los gobiernos sobre el tema de la inmigración. España es un país que hasta hace pocos años era un país, por decirlo así, casi puro, en el sentido de limpieza de sangre, en el sentido de que no había población étnicamente hablando, excepto los gitanos españoles, que se pudiera distinguir del resto de la población. Sin embargo, estamos viviendo un periodo de 20, 15 años hacia acá, donde esa migración se ha disparado de alguna forma y aquí han acudido migrantes de todos los países y de todas razas. Una parte son migrantes blancos, Europa del Este, rumanos, rusos, búlgaros, latinoamericanos, chilenos, argentinos, unos huyendo de la represión en su país y otros huyendo del hambre y de la miseria, ¿no? La incapacidad de los gobiernos y del Estado de integrar a esas personas que llegan, algunos desconociendo el idioma, las costumbres, las leyes, desconociendo absolutamente todos. Estamos viendo ahora mismo un aluvión de pateras que están llegando en Levante, a Murcia, mayormente de Argelia, etc. Hemos visto lo que está sucediendo en las playas de Melilla, de Ceuta. ¿Qué es lo que se hace? Aparentemente lo que se hace es tener una atención humana, inmediata, sobre las personas que llegan, los examinan, les dan una manta, les dan de comer, los meten, ya en Murcia los están metiendo, no tienen sitio, en una cárcel, aunque sea una cárcel todavía sin inaugurar. ¿Qué es lo que se hace por la integración? Es decir, ¿qué es lo que se hace con una masa importante de personas que desconocen casi absolutamente, o casi todo de España? No se hace nada. Esos migrantes que saltan la valla de Melilla los recogen y al final, a los 15, no sé cómo funciona, 20, 30 días, los sueltan. ¿Dónde van?
¿Dónde van? No pueden ir, no hablan el idioma, no tienen trabajo, pues se van buscando la vida como pueden. Y había que luchar por una cuestión muy importante, que es que el Estado cree unas estructuras de integración para que la gente que llega pueda naturalmente tener una vivienda, aprender el idioma, conocer las costumbres y las leyes del país para integrarse, no marginarse. Entonces, ese es uno de los temas muy importantes, aparte de la lucha contra la discriminación y la identificación arbitraria por etnia o por raza. Muchas gracias. ¿Alguna respuesta por aquí? Si no, tenemos... Vale, tenemos una palabra aquí, luego estás tú y luego... Hola, buenos días. Soy miembro de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, igual que los compañeros que estamos hoy aquí presentes. Y bueno, pues quería hacer una pregunta. Primero una pequeña introducción. España ahora mismo, por la origen de las personas, pues es diversa, además por el razonamiento que ha hecho el compañero, que me parece que ha estado muy acertado. Entonces, esa diversidad no se da en las policías, no se da ni en la Policía Nacional, ni en la Guardia Civil, ni en las policías locales y tampoco en la Policía Municipal de Madrid. A mí me gustaría saber vuestra opinión sobre qué medidas, o si veis positivo que pudiera haber medidas de discriminación positiva para acceder precisamente a estos cuerpos policiales, porque no hay otra manera o sea, si no, es imposible que haya una representación de la sociedad. Que haya medidas de discriminación positiva para que se pueda representar precisamente al tema de la sociedad. Hoy en la Policía Municipal de Madrid, vamos, no creo que ni lleguemos ni al 1%, ¿sabes? Entonces, y bueno, pues yo creo que sería una cosa bastante interesante. Y me gustaría saber también, a la vez, qué medidas toman, por ejemplo, en Francia para aplicar un poco esta diversidad, porque allí sí vemos que la policía se ve que pues representa más, por lo menos, que aquí en España a la sociedad en general. Gracias. Bueno, paso el micro para que respondan y me dicen que desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Así que respuestas breves. Bueno, de forma muy breve, yo sí estoy de acuerdo de que hay una subrepresentación absoluta de la población migrante racializada, ya no solo la policía, ¿no?, sino los medios de comunicación, en cualquier otro espacio. Pero yo no sé hasta qué punto, estoy seguro de que un policía que actúa desde una subjetividad totalmente distinta, ¿no?, a una persona blanca, pues va a tener un tratamiento diferencial, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto una persona desde su actitud, un policía desde su actitud personal, puede no ejecutar una identificación racial cuando es algo que está sistematizado. Es decir, a mí yo creo que me pararía igualmente un policía marroquí, independientemente de que seamos paisanos, porque lo haría con un trato diferente, posiblemente, o no tiene por qué, pero él está respondiendo a una normativa y a unas instituciones y a una directiva y a un ordenamiento que va más allá de él, de su color de piel o de su lugar de nacimiento, ¿no? Entonces la representatividad está bien, pero a lo mejor lo que hay que hacer es un cambio de paradigma que es lo que crea al final ese racismo estructural, ¿no? Yo creo que sería interesante escuchar a Slim para que pueda responder al compañero sobre cómo se está haciendo en Francia y ya tendríamos que terminar. Gracias. Gracias por la pregunta, porque nunca en mi vida, y hace 8 años, bueno, gracias por la cuestión que diste a la persona de la sociedad civil, porque lo que vi ahorita nunca lo vi en 9 años en Francia. Una policía en un acto así, porque refusen, no quieren estar con ustedes. Y entonces, lo que hiciste nunca lo vi. Preguntar a un ciudadano lo que se puede hacer. Y es el vínculo con la respuesta que me haces, es que si
hacemos derecho, si hacemos litigation, casos, es porque no hay diálogo. Es para mí, porque también soy un militante, pero tengo hoy mi casquete de abogado. Lo que hago como abogado litigante, que me alegro mucho, es un fracaso democrático, que es que tenemos que ir ante el juez para cambiar las cosas. Y este acto casi no es imposible. Hablar con una policía en Francia tiene que ser off, porque a causa de la estructura de la policía en Francia, de los sindicatos, yo tengo solamente relación individual y confidencial con policía. Y los respuestas que tenemos es una respuesta, sobre todo después de la decisión de la Corte Suprema, es que luchamos contra la discriminación racial, pero al mismo tiempo las prácticas no cambian, porque no hay diálogo población-policía. Pero eso es un grande, y es el grande problema de la relación población-policía en Francia, es que la policía en Francia es muy diferente que aquí, es súper centralizado, hay solamente una policía y una gendarmerie, pero el jefe está en París, es el jefe de todos, de miles de personas. Y es imposible de tener cambios políticos. Es imposible. Es porque es un fracaso democrático, pero como abogado soy muy feliz, tenemos que ir a ver al juez. Es la grande diferencia. Sí. Bueno, lo lamento, pero yo soy una mandá al final, ¿eh? Me dicen que tenemos que terminar ya. Os agradezco muchísimo la asistencia, ojalá hubiese más tiempo para hacer más preguntas porque esto da para mucho. Y pues lo dicho, en nombre de las entidades que organizan el evento, muchísimas gracias por venir. Antes de terminar, le voy a pedir a Rosalind que se levante un momentito porque tenemos un detallito contigo, tal y como han dicho en la mesa, por ser un ejemplo de lucha. Queremos hacerte entrega de este ramo de 25 claveles por los 25 años de tu denuncia. Muchísimas gracias. Hay una notita, si quieres que te aguante. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.